Queridos hermanos en la fe, a lo largo de la historia ha habido relatos de personas que Every successful business evolves. And to keep up, you need a bank relationship that evolves too. When you collaborate with KeyBank, you don't get one-size-fits-all solutions. Our expansive team of experts across industry verticals wouldn't be here if you did. Always ready with bespoke solutions for your biggest challenges and opportunities. We know all businesses are different, and that's why we approach business differently. Reimagine business as usual. KeyBank opens doors. Learn more at key.com/B2B. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find You it. can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. a pesar de su inmenso conocimiento o poder, se sintieron vacías e insatisfechas. Un ejemplo clásico de esto es la historia de un sabio que, habiendo dedicado toda su vida a aprender, descubre que todo su conocimiento no le ha brindado la felicidad que buscaba. Este vacío lo lleva a tomar una decisión drástica. Hace un pacto para obtener placer y conocimiento ilimitado. Este relato se basa en la leyenda de Fausto, una de las historias más conocidas de la tradición alemana, inspirada en el alquimista histórico Johann Georg Faust, quien vivió entre 1480 y 1540. Su supuesta alianza con fuerzas oscuras ha hecho que el término faustiano se utilice para describir pactos nefastos. Aunque Fausto es el más famoso, no es el único caso de personas que, según la leyenda, hicieron tratos con el maligno. En este video te contaremos la historia de 17 personajes históricos que, según se dice, vendieron su alma al diablo. Comencemos. Número 1. Teófilo de Adana, el santo arrepentido. Una de las historias más antiguas sobre pactos demoníacos es la de Teófilo de Adana, conocido como el santo penitente. Se cuenta que Teófilo, rechazando por humildad ser nombrado obispo, luego se arrepintió y en su desesperación recurrió a un hechicero. Con su ayuda, renunció a su fe en Jesucristo y la Virgen María, firmando un contrato con el demonio, utilizando su propia sangre. Años más tarde, lleno de remordimiento, ayunó durante 73 días y finalmente el documento del pacto apareció sobre su pecho. Teófilo lo entregó a un obispo y confesó su pecado. El obispo quemó el contrato, liberándolo del pacto diabólico, y poco después, Teófilo murió en paz, liberado por la misericordia divina. Este relato nos recuerda el poder del arrepentimiento y la gracia infinita de Dios. A pesar de haber caído en la tentación y haber cometido un grave pecado, Teófilo encontró el camino de vuelta a la misericordia divina. Su historia es un claro ejemplo de cómo, aunque el ser humano puede apartarse de Dios, siempre existe la oportunidad de regresar si hay un arrepentimiento genuino. La quema del contrato simboliza la victoria del perdón y la redención sobre el pecado, y nos enseña que ningún pacto con el mal es más fuerte que el amor y la salvación que ofrece Jesucristo. Número 2. Urbain Grandier, el sacerdote condenado. Urbain Grandier fue un sacerdote católico francés que fue acusado de brujería y quemado en la hoguera en 1634. Aunque las acusaciones de brujería eran comunes en esa época, el caso de Grandier parecía tener algunas pruebas. Durante su juicio, se reveló que había mantenido relaciones inapropiadas con varias mujeres y que, supuestamente, había hechizado a un grupo de monjas con la ayuda del demonio. Se presentó un documento, escrito al revés en latín, que supuestamente era la prueba de su pacto con Satanás. Aunque Grandier confesó sus crímenes, es probable que lo haya hecho bajo tortura. Algunos creen que todo fue una conspiración, posiblemente iniciada por una monja rechazada por el sacerdote, pero nunca se ha podido confirmar. La historia de Urbain Grandier es un recordatorio de cómo el miedo y la superstición podían fácilmente corromper la justicia en tiempos de la Inquisición. Aunque su conducta como sacerdote estaba lejos de ser ejemplar, el uso de tortura para obtener confesiones
y la manipulación de pruebas reflejan el peligro de una sociedad gobernada por el temor al demonio, más que por la verdad y la justicia. Este caso también destaca la fragilidad de la fe humana cuando se mezcla con el poder y el control. Desde una perspectiva cristiana, se nos llama a discernir entre la justicia verdadera, basada en la compasión y la sabiduría, y la falsa justicia, alimentada por la venganza y el fanatismo. Número 3. Niccolò Paganini, el virtuoso violinista. Niccolò Paganini, nacido en el siglo XVIII, fue un prodigio musical desde muy temprana edad. A los 5 años ya tocaba la mandolina y a los 7 comenzó a componer. A los 22 años era una de las estrellas musicales más brillantes de Europa. Su habilidad con el violín era tan extraordinaria que muchos comenzaron a creer que había hecho un pacto con el diablo para obtener su talento. Una de sus composiciones más famosas, llamada La Danza de las Brujas, alimentó aún más estos rumores. Se decía que sus manos eran tan ágiles que no era posible que un simple mortal pudiera tocar como él lo hacía. Incluso después de su muerte, las iglesias se negaron a darle un entierro católico debido a las leyendas que lo rodeaban, y su familia tuvo que solicitar una dispensa papal para permitir que recibiera los últimos ritos. Número 4. Heinrich Cornelius Agrippa, el escritor renacentista. Heinrich Cornelius Agrippa, a pesar de no haber obtenido un título formal, fue uno de los intelectuales más influyentes del Renacimiento. Era conocido por su conocimiento en leyes, medicina y ocultismo, y escribió varios tratados sobre temas esotéricos que aún hoy son considerados importantes. Defendió a muchas mujeres acusadas de brujería, lo que le trajo enemistades en la Europa renacentista. Tras su muerte, surgieron rumores sobre un pacto con el diablo, y algunos decían que Agrippa mantenía un perro negro como su familiar demoníaco. Este perro aparece incluso en la leyenda de Fausto, consolidando su lugar en las historias de pactos demoníacos. This episode is brought to you by KPMG. Making an impact is how KPMG helps make the difference. KPMG applies advanced tools and strategic thinking to convert data into actionable knowledge and deliver value by improving performance through transformation, modernizing processes with technology, harnessing the power of data, navigating complex M&A transactions, and enhancing trust among stakeholders. Go to kpmg.us/advisory to learn more. KPMG. Make the difference. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. La figura de Heinrich Cornelius Agrippa representa la complejidad de la búsqueda del conocimiento en una época en la que la ciencia y la fe a menudo se encontraban en conflicto. Su interés por lo esotérico y su defensa de mujeres acusadas de brujería lo convirtieron en un blanco fácil para las acusaciones de haber hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, su vida también nos invita a reflexionar sobre la relación entre la sabiduría y la fe. En lugar de ver el conocimiento como una amenaza, la tradición cristiana enseña que la verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios, Proverbios 9:10, y que el entendimiento y la ciencia deben siempre servir al bien común y estar al servicio de la verdad y la justicia. Agrippa, a pesar de los rumores, es un recordatorio de que la búsqueda del saber, cuando es guiada por la humildad y el respeto por el Creador, es un camino digno de alabanza. Número 5. Gilles de Rais, el despiadado asesino. Gilles de Rais, un aristócrata del siglo XV, heredó una gran fortuna tras la muerte de su padre, pero rápidamente la dilapidó. Desesperado por recuperar su riqueza, recurrió a la magia negra y, según la leyenda, hizo un pacto con un demonio llamado Varrón para obtener poder y riquezas a cambio del sacrificio de niños. Este pacto lo llevó a una espiral de asesinatos y torturas, principalmente de niños. Fue arrestado y condenado por la Inquisición en 1440, y sus crímenes estremecieron a toda Europa. La historia de Gilles de Rais es una de las más oscuras del medioevo,
y sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y el alejamiento de Dios. Su caída en la magia negra y los horribles crímenes que cometió, según las leyendas, revelan cómo el deseo de poder y riqueza puede corromper el alma de una persona hasta el punto de perder toda humanidad. Desde una perspectiva cristiana, este relato también refleja la realidad del mal en el mundo, recordándonos que Satanás busca destruir a aquellos que se alejan de la luz de Dios. Sin embargo, la historia de Gilles de Rais también es un recordatorio del juicio final y de cómo nadie, por muy poderoso que sea en este mundo, puede escapar de la justicia divina, que un día pondrá fin a toda maldad. Número 6. Giuseppe Tartini, La Sonata del Diablo. El compositor Giuseppe Tartini es famoso por su obra La Sonata del Diablo, que, según se cuenta, fue inspirada por un sueño en el que Tartini hizo un pacto con el demonio. En este sueño, Tartini vio al diablo tocar su violín con una habilidad que lo dejó impresionado. Al despertar, intentó replicar la música que había escuchado, pero nunca pudo igualar lo que vio en su sueño. Aunque Tartini fue un compositor exitoso, siempre creyó que esa sonata estaba muy lejos de la maestría que había presenciado en su visión. La historia de Giuseppe Tartini y su Sonata del Diablo nos recuerda el poder de los sueños y las inquietudes espirituales que pueden influir en la vida de un artista. Aunque Tartini era un músico exitoso, su creencia de que jamás podría igualar la perfección que vio en su sueño refleja una lucha interna que muchos enfrentan: la búsqueda de la excelencia y el temor de no estar a la altura de las expectativas, incluso las propias. Desde una perspectiva cristiana, esta historia puede interpretarse como un reflejo de la tentación de buscar la perfección en fuentes equivocadas. La verdadera inspiración y maestría provienen de Dios, el creador de todo lo bello, y cualquier talento humano es un reflejo de su gloria. La humildad de Tartini, al reconocer sus límites, es un recordatorio de que solo en la gracia de Dios se encuentra la plenitud y el verdadero don artístico. Número 7. Silvestre. Segundo, el Papa y erudito. El Papa Silvestre II fue un hombre de grandes conocimientos en matemáticas, mecánica y astronomía, y fue responsable de importantes avances científicos. Sin embargo, después de su muerte en el año 1003, surgieron rumores de que había hecho un pacto con el diablo para obtener su gran conocimiento. Es más probable que su sabiduría provenga de su contacto con el mundo árabe y su esfuerzo por combatir la corrupción dentro de la Iglesia. Sin embargo, su legado fue ensombrecido por las leyendas que lo vincularon con lo oculto. La vida del Papa Silvestre II nos muestra cómo el conocimiento y el progreso científico pueden ser malinterpretados en tiempos de superstición y miedo. A pesar de sus grandes contribuciones en matemáticas y astronomía, su legado fue ensombrecido por rumores infundados, reflejando la desconfianza que muchos sentían hacia la innovación en esa época. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, la búsqueda del conocimiento no está en conflicto con la fe. Al contrario, San Agustín enseñaba que la razón y la fe son complementarias y que la ciencia, cuando se usa para el bien, es una forma de descubrir y comprender la obra de Dios en la creación. Silvestre II, a través de su sabiduría, contribuyó a expandir el entendimiento humano, mostrando que la verdadera sabiduría siempre conduce a la verdad divina y al servicio del bien común. Número 8. Aleister Crowley, el caballero del ocultismo. Aleister Crowley fue una de las figuras más polémicas del ocultismo durante la primera mitad del siglo XX. Aunque fue criado en el seno de una familia protestante cristiana, desde muy joven comenzó a rechazar las enseñanzas de la Biblia, lo que generó un profundo conflicto con sus padres. Su madre lo acusaba de seguir al mismísimo Satanás, y él mismo adoptó el apodo de la Bestia y el Anticristo, haciendo eco de los personajes mencionados en el Apocalipsis. En uno de sus escritos, Crowley afirmó que Dios y el diablo libraban una batalla por su alma. Crowley creó su propia religión, basada en la idea de seguir los propios deseos
y respetar la voluntad individual por encima de cualquier otra cosa, lo que contrastaba profundamente con el llamado de Cristo a negarse a sí mismo y seguirlo. Mateo 16:24. Su doctrina, llena de rituales extraños y controversiales, fue criticada por la prensa de su época. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso de old El Paso. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes, teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Y muchos lo acusaron de tener vínculos con lo demoníaco. Aunque Crowley siempre negó ser un satanista, su uso frecuente de símbolos y mensajes satánicos dejó muchas dudas. Incluso fue acusado de fomentar los sacrificios humanos dentro de su culto, una práctica que va en contra de todo principio cristiano que defiende la vida como un don sagrado de Dios. Número 9. Jack Parsons, el inventor científico. Jack Parsons fue un renombrado científico e inventor, nacido poco después de que los hermanos Wright lograran volar el primer avión. Fascinado por las historias de ciencia ficción sobre viajes espaciales, desde muy joven mostró interés en la ingeniería aeroespacial. A los 13 años, Parsons, en su ingenuidad, intentó invocar al demonio para pedirle un cohete real a cambio de su alma. Aunque este intento obviamente fracasó, Parsons continuó su camino en el estudio de la ciencia. Con el tiempo, Parsons creó un motor de cohete lo suficientemente potente como para atravesar la atmósfera terrestre, contribuyendo significativamente a la tecnología espacial. En su adultez, se relacionó con Aleister Crowley y se interesó por sus enseñanzas ocultistas. Inspirado por estas ideas, intentó realizar un gran hechizo llamado el Trabajo de Babilonia, buscando invocar a una deidad que, según él, ayudaría a la humanidad a llegar a la luna. Aunque estas creencias pueden parecer extrañas, lo sorprendente es que Parsons inventó un tipo de combustible de jets que más tarde fue utilizado por la NASA. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si, de alguna manera, logró cumplir el deseo que expresó en su juventud. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, solo Dios tiene el poder sobre el destino del ser humano y su verdadera realización. Número 10. Antoinette Rose, la madre acusada de brujería. Antoinette Rose era una madre soltera que vivía en la extrema pobreza en el siglo XV, dedicada por completo a proteger a su hijo, Michael. Ser madre soltera en la Edad Media no era inusual, pero lo que hizo famosa a Rose fue su supuesta conexión con el demonio. Se decía que había hecho un pacto para proteger a su hijo después de que una bruja intentara secuestrarlo en plena noche. Según su relato, la bruja la atacó, pero Rose logró defender a su hijo y fue herida en el brazo. Sin embargo, los testigos de la época afirmaron haberla visto haciendo tratos con el demonio, lo que llevó a que fuera acusada de brujería en 1477. Tras ser torturada, Rose confesó, pero no se sabe si lo hizo bajo presión. Como muchos otros casos de la época, este fue un triste ejemplo de cómo la superstición y el miedo prevalecieron sobre la verdad y la misericordia que Dios llama a tener con los inocentes. Número 11. John Fian, el profesor acusado. John Fian fue un brillante director de escuela en Escocia durante el siglo XVI, conocido por su inteligencia y su dedicación al estudio. Se decía que era un genio, habiendo obtenido su doctorado en sus 20s.
pero su vida personal era menos exitosa, especialmente cuando se enamoró de la hermana de uno de sus estudiantes. En lugar de cortejarla como cualquier hombre común, Fian sobornó a su alumno para que le diera 3 cabellos de la joven, con la intención de realizar un hechizo de amor. El estudiante, sin embargo, lo engañó y le dio 3 cabellos de una vaca familiar. A la mañana siguiente, una vaca irrumpió en la escuela y comenzó a seguir a Fian por todas partes. Este comportamiento inusual generó sospechas, y las autoridades lo arrestaron para interrogarlo. Tras ser torturado, Fian confesó haber realizado el hechizo, pero se negó a delatar a otros supuestos hechiceros, afirmando que el demonio lo había amenazado en sueños. Aunque Fian luego intentó retractarse, alegando que su confesión fue hecha bajo tortura, fue quemado en la hoguera, como tantos otros en aquella época oscura, donde la misericordia y el perdón parecían olvidados. Número 12. Philippe Mussard, el compositor de las fiestas. Philippe Mussard fue un famoso compositor y organizador de grandes fiestas en el siglo XIX. Ganó una gran fortuna en Londres, lo que le permitió regresar a París con comodidad en 1832, justo cuando la ciudad enfrentaba una epidemia de cólera. En tiempos de crisis, Mussard aprovechó para organizar fiestas fastuosas en el Teatro de las Variedades, donde la alta sociedad parisina acudía a distraerse de los problemas. A pesar de su éxito, Mussard fue criticado por la sociedad cristiana, que veía sus fiestas como una incitación al pecado. Se decía que su capacidad para atraer a tantas personas a estos eventos era fruto de un pacto con el diablo, ya que parecía tener una habilidad sobrenatural para convencer a la gente de participar en sus bailes, y a menudo en comportamientos considerados inmorales. Aunque no hay pruebas de que Mussard realmente haya hecho tal pacto, su vida de excesos parecía estar en contradicción con los valores del Evangelio, que llama a la templanza y a la búsqueda de la verdadera alegría en Dios. Número 13. Jonathan Moulton, el colono y comerciante. Jonathan Moulton fue uno de los primeros colonos que se establecieron en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, cuando aún era considerado el Nuevo Mundo por los europeos. Durante su juventud fue aprendiz de carpintero, pero al llegar a América cambió su oficio por el de herrero, especializándose en la plata. Gracias al comercio de sus productos con Inglaterra, acumuló una gran fortuna, y más tarde se convirtió en el líder de New Hampshire, dirigiendo a sus hombres a la victoria durante la guerra del rey Jorge. Sin embargo, en aquella época, cambiar de oficio y alcanzar tal éxito era prácticamente imposible, lo que dio lugar a una leyenda. Se decía que Moulton había hecho un pacto con el demonio. Según la historia, bebió varios tragos de ron con el maligno y le ofreció su alma a cambio de que cada primer día del mes sus botas se llenaran de monedas de oro. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at Canva.com. Hataday presents
In the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, Extra Strength Haliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Haliday. Haliday, bring it on. El trato fue sellado con un apretón de manos, y Moulton, lleno de astucia, buscó el par de botas más grandes del estado, que le llegaban hasta los muslos. El demonio, aunque burlado por el tamaño de las botas, cumplió con su palabra y las llenó de oro. Pero la avaricia de Moulton lo llevó a cortar las suelas de las botas y cavar agujeros en el suelo, esperando que el oro cayera directamente en su sótano. El demonio, enojado por el engaño, quemó su casa como castigo. En realidad, lo más probable es que Moulton, siendo un veterano de guerra, recibiera una buena pensión y que, al mantenerse leal a la corona británica, incluso durante la Revolución Americana, ganara muchos enemigos que quisieran destruir su hogar. Como enseña la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10, y esta historia refleja el peligro de la avaricia. Número 14. Christoph Hissmann, el pintor arrepentido. En 1677, Christoph Hissmann, un pintor bávaro, era relativamente conocido por su talento artístico. Fue contratado por una familia noble para trabajar en un castillo en Austria, pero en medio de sus tareas sufrió convulsiones. Los presentes interpretaron esto como una señal de que el artista estaba poseído por el demonio y que su talento provenía de un pacto oscuro. Una vez recuperado, Hissmann confesó que 9 años antes, cuando apenas comenzaba su carrera, había hecho un trato con el demonio a cambio de su habilidad artística. Arrepentido, pidió un exorcismo, y el sacerdote local se apiadó de él. Después de varias sesiones, el sacerdote afirmó haber visto al demonio romper el contrato. Tras el exorcismo, Hissmann recuperó su salud y dedicó su arte a temas religiosos, demostrando que el arrepentimiento y la misericordia de Dios pueden liberar a cualquiera de las garras del mal. Salmos 51:17. Número 15. Las brujas de Salem. Uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos fue la Casa de Brujas, una especie de histeria colectiva que llevó a varios pueblos coloniales a acusar y perseguir a mujeres por brujería. La mayoría de estas mujeres eran independientes, solteras, o simplemente llevaban vidas que desafiaban las normas sociales de la época. El caso más famoso ocurrió en Salem, Massachusetts, donde decenas de mujeres fueron acusadas de hacer pactos con el diablo y realizar rituales satánicos en los bosques. Con el tiempo, se ha demostrado que la mayoría de estas confesiones fueron obtenidas bajo coacción y que muchas de las acusadas fueron ejecutadas injustamente. Este trágico evento nos recuerda la importancia del discernimiento y la justicia, valores que Jesús siempre promovió. En lugar de ceder al miedo y la superstición, estamos llamados a buscar la verdad y la compasión. 16. Robert Johnson, el guitarrista legendario. Robert Johnson, quien vivió en la primera mitad del siglo XX, es considerado uno de los mejores guitarristas de blues de la historia. Su talento era tan extraordinario que surgió la leyenda de que había hecho un pacto con el demonio en una encrucijada. Se dice que allí afinó su guitarra y que el demonio le enseñó a tocar el blues a cambio de su alma. Johnson tuvo una vida corta pero prolífica, grabando 6 discos antes de morir en 1938, a los 27 años. Aunque no hay pruebas de este pacto, la leyenda ha perdurado y sigue siendo un ejemplo de cómo el éxito a veces genera envidia y sospechas. La Biblia enseña que todo buen don proviene de Dios, Santiago 1:17, y la verdadera fuente de cualquier talento es la gracia divina. Número 17. Pactos en tiempos modernos. Aunque pueda parecer que los pactos diabólicos son cosa del pasado, algunas figuras recientes también han sido objeto de rumores. Jimmy Page, integrante de la banda Led Zeppelin y uno de los mejores guitarristas de la historia, ha sido acusado de tener vínculos con lo oculto.
especialmente por su interés en las enseñanzas de Aleister Crowley. Page incluso compró una de las antiguas residencias de Crowley, lo que aumentó las especulaciones. Sin embargo, Page siempre negó ser satanista, aunque reconoció una fascinación por lo esotérico. Otro caso conocido es el de Bob Dylan. En una entrevista en 2004, el célebre músico afirmó que su éxito era fruto de un acuerdo con el comandante en jefe de este mundo y de otro que no podemos ver. Estas declaraciones generaron muchos comentarios, aunque Dylan nunca aclaró a qué se refería exactamente. También está la leyenda de Ozzy Osbourne, el príncipe de la oscuridad, quien ha utilizado simbología satánica en sus canciones y actuaciones. Aunque en una entrevista dijo que en ocasiones sentía que estaba poseído, con el tiempo ha explicado que esas declaraciones reflejaban más su lucha interna que cualquier vínculo real con lo demoníaco. La realidad es que, aunque estas historias puedan parecer antiguas, la lucha entre el bien y el mal sigue siendo relevante. Como enseña la Biblia, Satanás sigue buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero también nos recuerda que la victoria final pertenece a Cristo. Los rumores sobre pactos con el demonio reflejan en muchos casos el rechazo a las habilidades excepcionales de los demás. La verdadera maldad quizás radique en la envidia y la incapacidad de reconocer el talento ajeno. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por las historias de estos supuestos pactos demoníacos y sus protagonistas. A través de estos relatos hemos podido reflexionar sobre importantes enseñanzas. Nos recuerdan los peligros de la ambición desmedida, el poder del arrepentimiento y la misericordia divina, y cómo el conocimiento, cuando está al servicio del bien, es un don de Dios. Estas historias, aunque llenas de misterio, nos invitan a no dejarnos llevar por el miedo o las supersticiones, sino a buscar siempre la verdad, la justicia y el amor de Dios en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para no perderte nuestros próximos contenidos. A continuación, te invitamos a ver los 2 videos que aparecerán en pantalla, donde continuamos explorando temas que seguro te interesarán. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Only Murders in the Building, Season 5. The hit Hulu original is back. The night Lester died, he was talking with this mobster. Was he killed in a hit? We need to go face to face with the mob. Get ready for a season. Buongiorno, signore. Oh, this is how I die. You can't refuse. You're gonna save the day, like you always do, by being smart, sharp, and almost always by mistake. The Hulu original series, Only Murders in the Building, premieres September 9. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. New episodes Tuesdays. Whoa! That was a bop! Ooh, let's keep the party going with the Claptrap Public Domain Serenade! Happy birthday to you! Let's all loot and shoot! Ba-ba-doo-doo! Borderlands 4! Well, that kind of fell apart toward the end. But you get the idea. Borderlands 4 is out now! Buy it! Buy it, buy it, buy it! Rated M for Mature. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.